Uri Javier Bello Terán, soy estudiante de doctorado en educación, primera corte, soy licenciado en matemática y física, con maestría en educación. Mi propuesta de trabajo se llama Teoría de acción de los docentes de educación media básica frente a los cambios curriculares en forma de espiral en el área de matemática. Mi tutor es el doctor Frankie S. Villena. Vamos a hacer aquí una pequeña acercación del problema. Vamos a mirar qué es lo que incide realmente en mi problema. Observamos de que para que estos cambios curriculares en forma de espiral en matemática tengan sentido, lo primero que tenemos nosotros que determinar es la transformación de la práctica docente. Cuando se habla de práctica docente, estamos hablando de que ese cambio de rol del docente de mero transmisor a ese orientador y dinamizador de procesos. Además, hay otro elemento que es el razonamiento inherente a los cambios de aprendizaje. Cuando hablamos de esos cambios de aprendizaje, lo más importante es remitirnos un poco a Brunner, que vamos a trabajarlo más adelante, cuando él habla de que todo gira en torno a los esquemas lógicos del pensamiento del niño. Si ahí lo tenemos claro, entonces podemos tener nosotros claridad en estos cambios curriculares. Pero esa construcción o esos cambios se van a dar a través de una construcción colectiva y del diálogo social. No podemos hacer las cosas solas. Si nosotros llegamos a la comunicación y a los consensos, podemos fácilmente transformar cualquier cosa. Y un elemento demasiado importante que es la integración de los elementos culturales, personales y situacionales del estudiante. Es decir, tener clara las características propias de ese estudiante en el contexto donde se desenvuelve. Ahora, ¿qué queremos con todo esto? Hombre, simple y llanamente, llegar a tener un estudiante capaz de solucionar problemas de su contexto mediante el dominio de habilidades y competencias metacognitivas. Ahora, otro factor fuerte es el docente. Pero ese docente tiene un gran problema, que imparte modelos y teorías sin tener en cuenta la parte ontológica y la parte gnoseológica. Cuando digo ontológica, estoy diciendo, yo conozco la naturaleza de la matemática, yo conozco cómo los cambios que se hacen en la matemática se reflejan en la realidad. Y la parte gnoseológica es el cómo. ¿Cómo voy a hacer para que eso se lleve a cabo? ¿Sí? El contexto local de mi problema, vamos a trabajarlo en mi país, Colombia, en dos instituciones públicas que son Concepción y Fernando de la Vega. Este fenómeno tiene algo particular con respecto a esto, y especialmente con el pensamiento de los docentes que lo hacen. Y lo que pasa es que nosotros los docentes de matemáticas, me incluyo porque soy docente de matemáticas, pensamos que todo lo sabemos, que todo lo conocemos y que tenemos claridad en lo que se va a hacer en el área de matemática. Y muchas veces no ceñimos única y exclusivamente a lo que están en los libros o lo que emana el Ministerio de Educación. No hacemos absolutamente más nada. Otro es que los docentes proponen los cambios curriculares en forma de espiral como un insumo. Cuando se habla de insumo, estoy hablando de que, sí, vamos a darlas a las instituciones, vamos a dotarlas, pero esa dotación de elementos no es lo que me va a permitir a mí tener altos niveles de aprendizaje en ningún momento. Y por último, las creencias generalizadas sobre los cambios curriculares. Pero estas creencias no corresponden con el estado de desarrollo de los estudiantes. Se toman los contenidos, se organizan los contenidos sin tener ninguna claridad en qué estado está el estudiante. Si está en operaciones formales, si está en operaciones concretas o si está en operaciones abstractas. Surgen para esto cuatro preguntas problemáticas. La primera, ¿cuáles son los significados que dan sentido a los docentes de educación básica frente a los cambios curriculares en forma espiral? Significado. ¿Qué interpreta el profesor de matemática cuando se enfrenta a los cambios curriculares? ¿Qué sentido le está dando? ¿Cuáles son sus creencias? ¿Cuáles son sus valores?
La segunda, ¿cuáles son las interpretaciones que generan la realidad de los cambios? Estoy diciendo, si yo miro el pensamiento del docente y lo determino desde un punto de vista que solamente es aquel docente que está impartiendo conocimiento sin tener en cuenta el contexto del estudiante, no estamos haciendo absolutamente nada. La tercera, ¿cómo se comprenden los cambios curriculares en forma integral en el área de matemáticas? Ahora, bajo el concepto de cualificación, si ese docente se cualifica, si ese docente busca diferentes formas de llegar allá, vamos a ver cuáles serían los elementos. Y la última, cuáles son las categorías que conforman los cambios. Vamos a mirar desde Brunner, más adelante que existen dos tipos de categorías, una macro y una micro, donde están los valores, donde están los poderes. El propósito general es construir una teoría de acción de los docentes de educación media básica frente a los cambios curriculares en forma de espiral en el área matemática. Ese es nuestro propósito general. De ahí se desprenden 4 específicos que serían develar cuáles son los significados que dan sentido a esos cambios curriculares, comprender esos cambios curriculares, interpretar la realidad de los cambios y derivar cuáles son las categorías que realmente tienen esos cambios curriculares. La justificación, la importancia social es que nos permite mejorar los procesos de aprendizaje. Repito, estos procesos de aprendizaje van a mejorar siempre y cuando el docente tenga claridad conceptual sobre el contexto de la estudiante. La relevancia, vamos a ver qué tipo de estudiante quiero formar en esos valores, qué persona le voy a entregar a la sociedad y con qué condiciones le voy a entregar, y específicamente esta condición sería el desarrollo del pensamiento lógico. La pertinencia, hemos hecho hincapié en la formación de quién, del docente. Para eso tenemos un estudio previo, 2 internacionales y 2 nacionales. Dentro de los internacionales tenemos la teoría de acción de los docentes de educación media en los cambios curriculares. Bueno, su trabajo por sí, eso es allá en Venezuela, donde ella lo que determina es el pensamiento del docente a través de las transformaciones en el currículo. La segunda, los estudios de la concepción y creencia de los profesores en educación primaria en Chile sobre las competencias. Hace referencias qué y cuáles son las competencias matemáticas que se deben desarrollar dentro del currículo. Nacional, un poquito complicado buscarlas aquí en Colombia, ese trabajo. Tenemos una, el contexto cultural de la práctica educativa en los profesores. Aquí se trabaja esto en la Universidad de los Andes y el objetivo real o fundamental era determinar las diferentes formas de formar al docente. ¿Sí? Y los currículos prescritos, aplicados y su influencia en el desempeño. Se hace en Bogotá, esta con la Javeriana, y toman 4 ciudades o 4 departamentos sencillos en Bogotá, 4 barrios grandes, y caracterizan cada uno de los currículos y luego los confrontan. La base teórica de esta propuesta se basa en 4 grandes. Tenemos Brunner, tenemos la teoría de acción de Argy, tenemos el pensamiento del docente y la teoría crítica de la enseñanza. Brunner hace referencia a 2 elementos importantes: currículo y currículo integral. Currículo, dice, bueno, es la organización de los contenidos en forma cíclica y con profundidad creciente. Pero para que sea en espiral, además de eso, debe corresponder a la organización de esos contenidos, pero esos contenidos obedecen a una problemática, a unos principios y a unos valores de la sociedad donde se desenvuelve el estudiante. Vamos a hacer un poquito más. La teoría de Argy, que es la teoría de acción, nos permite determinar que el ser humano se comporta de tal manera que es capaz de construir sus acciones, ejecutarlas y evaluarlas. Eso es lo que más destacamos de los siglos. El pensamiento del docente, de claro, lo que nos va a permitir a nosotros es lo siguiente:
que, dado unos enfoques como es el modelo de procesamiento de información y la toma de decisiones, nos van a permitir a nosotros determinar qué es lo que sucede en la mente del docente y qué es lo que sucede en el contexto donde se desenvuelve el docente. Nos habla además de eso, de que existen diferentes formas de hacerlo. Y esa diferente forma de hacerlo es la que nos permite que el docente, de una manera o de otra manera, el currículo lo mire antes de llegar al aula de clase y después del aula de clase. Y la teoría crítica de la enseñanza nos permite trabajar dos elementos importantes: la comunicación y el consenso. La metodología de este trabajo se fundamenta en lo siguiente, en un enfoque netamente cualitativo, su paradigma interpretativo, y nos lleva a trabajar el método fenomenológico hermenéutico. ¿Qué busca ¿Por qué buscamos con este método? Lo que vamos a buscar con este método es describir qué significado existe en todos los fenómenos que experimenta el individuo y luego cómo se analizan esos elementos. Ahí tenemos, vamos a hacer la investigación de campo, unos actores sociales que van a ser dos directivos docentes de las instituciones, dos profesores de las instituciones donde vamos a trabajar. Vamos a hacerlo a través de vivencias y opiniones de cada uno de ellos. La técnica que vamos a utilizar para recoger esta información, tenemos la entrevista en profundidad y la observación comportamental. Pero esto nos lleva específicamente a utilizar unos instrumentos para recoger la información. Estos instrumentos van a ser entrevistas semiestructuradas, notas de campo. Y todo eso nos va a permitir a nosotros, teniendo todos esos elementos ya, hacer el análisis de la información a través de método comparativo constante. ¿Qué hace este método? Toma, compara, contrasta y generamos entonces ¿qué? La teoría de la acción que queremos hacer. Ese es mi propuesta. Así a grosso modo. Tiene que ser matemática. Ah, ya. ¿Por qué? Porque yo también soy profesora de matemática. Sí, sí. listo.